Liz, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren súper bien el día de hoy. Sabemos que los tuvimos un poquito abandonados en el podcast, Tantito. un poquito nada más, pero aquí estamos de vuelta para traerles un poquito de más contenido. El día de hoy, pues justamente llegamos un poquito tarde aquí a la zona en donde grabamos, porque justamente vimos que estaba mucho tráfico por las inscripciones, me parece, para el Politécnico, ¿no? Para aplicar el examen de ingreso. Entonces le dije, oye, como no tenemos ninguna idea, ¿por qué no hablamos acerca de ese tema, ¿no? De los fracasaditos, según que Yo, no entramos que no entramos. a ninguna escuela como la UNAM o el Poli. Pausa. Déjame, lloro. No es Un cierto. minuto. Entonces, pues el día de hoy les vamos a traer cómo nos afecta incluso esta parte en la que nosotros no entramos a esas escuelitas que por lo general nos ponen en expectativa a nuestros familiares, ¿no? Ujú. Sí, justo es una parte súper, ¿cómo decir? Pues dura muchas veces para Sí. los adolescentes, sobre todo estudiantes, porque bueno, justamente se tienen ciertas expectativas y todo, más que nada expectativas desde su propia perspectiva, muchas desde, por ejemplo, ya en el caso de de la secundaria, ¿no? Pues en la secundaria, yo recuerdo que, por ejemplo, a mí me decía el profesor, es que tienes que echarle ganas para quedarte en una buena escuela, porque en la escuela ahí no te vas a poder Exacto. hacer menso, así me decían, ¿no? Y era como que te exigían y luego vas a casa y es que tienes que estudiar y tienes que hacer eso, si no, pues es que ¿qué Ujú. vamos a hacer? Porque tú tienes que hacer las cosas o tienes que quedarte en donde tienes que quedarte, ¿no? Como más una obligación que Sí, porque tú decidieras que realmente porque querer quisieras. estudiar o algo así. Y Ajá. eso muchas veces nos trae esa sensación de, ay, soy un fracaso, es que pues no puedo, es que cómo voy No a me hacer sale las... nada bien. Ajá, exactamente. Y sí, queriendo, ¿no? A veces exigimos a nuestros adolescentes el cumplir con esas expectativas y bueno, es un poquito complicado para pues, todos en general, o sea, pero sobre Sí, todo para exacto. quien está intentando ingresar, ¿no? Ujú, sí, y por ejemplo, bueno, ahorita también, no solamente incluso para los adolescentes, ¿no? También desde niños, porque bueno, por ejemplo, te pongo a mi sobrina, ¿no? Ajá, Pues mi sobrina, ella es muy inteligente y saca 10 en todo, ¿no? O sea, es la niña que va y de acusa a los demás, excelencia. ¿no? De Ajá. excelencia. Entonces, ella va en la primaria, pero desde ahorita ya mi mamá, mi hermana están viendo cursos para que ella ingrese a, no sé si la conozcan, es una escuela un poco prestigiosa aquí, es como medio privadita, es la escuela Fundación Azteca. Ujú. Entonces, en esta escuela, pues claro, incluso los mandan de intercambio y quién sabe qué, entonces es como pública, es privada, pero para entrar tienes que tener muchos aciertos y empiezas desde secundaria y después se pasa a prepa. Sí, exactamente. Entonces, justamente que ya desde ahorita que está en cuarto, que le pongan esa expectativa, ¿no? Como de, es que tú eres inteligente y tienes que entrar a la Fundación Azteca. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a empezar a meter presión y Ujú. a cada rato le están diciendo, ¿sabes qué? Ponte a estudiar, ponte a estudiar, ponte a estudiar porque tienes que entrar a esa. Eres como nuestro orgullo. Ujú. Entonces, pues, claro, o sea, quieras o no, de alguna manera, pues te vas a sentir estresado. Y muchos dicen, es que los niños, ¿cómo se pueden estresar? O sea, son niños, están chiquitos. Y Ujú. es como, sí, No sí tienen se pueden, problemas. ajá, se pueden estresar, o sea, son seres humanos, ¿no? Exactamente. Y, ajá, entonces es como ponerte expectativas súper altas a ti mismo y en este caso también, ¿por qué? Porque surge de los familiares o de los papás. Ajá, exactamente. Y bueno, Ujú, no sé si sabías que, por ejemplo, también pues hay otros países, ¿no? Donde también les ujú. exigen desde muy pequeños para entrar a una universidad prestigiosa, por ejemplo, creo que Japón, China o Corea, esos tres países Ajá, asiáticos, ¿no? Que sí. creo que les exigen desde muy pequeños el tener que igual, pues sacar buenas calificaciones, tener Sí. horas muy extensas de estudio, de trabajo constante y que los ha llevado a esto que se llama el síndrome de burnout, ¿no? Que es donde Ujú. ya tienen un exceso de trabajo, que ya llega un punto en el que no pueden y que incluso es muy común que en estos países las personas, pues terminen hospitalizadas por, pues síntomas de estrés crónico, sobre Exacto. todo, ¿no? Entonces sí, está complicada Sí. esa parte. Sí, y de hecho, bueno, ahí también, bueno, mencionando un poquito ya que entramos Ujú, en ese tema, incluso de los países asiáticos, ujú, pues incluso, o sea, sí hemos visto en Japón y en Corea, que es en donde yo he visto un poquito ujú. más, e incluso tienen como ciertos lugares en los que las personas suelen ir
hacerse la automorición, Ujú. ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no soportan todo ese estrés que tienen durante escuela, trabajo, porque como dices, son muchísimas horas de estudio, ¿no? Y les ponen esas expectativas, porque si no, no eres nadie o no eres nada, No ¿no? has logrado nada si no tienes el Exacto. trabajo Ajá. soñado que queda, ¿no? Y entonces Sí. ya no tienes o ya no vales como persona, ¿no? Y Ujú. sí, justamente eso también nos llega a pasar también aquí en México. A mí cantidad de Ujú. adolescentes me han llegado con esta problemática como de es que no me quedé en la escuela que yo quería o tal vez ya están Ujú. en la escuela pero dicen es que pues para qué le echo ganas si al final de cuentas no estoy en la escuela que mis papás querían que me quedara o Exacto. no estoy haciendo y entonces empiezan a menospreciar sus propios logros, Ujú. todo lo que ha estado haciendo el mismo adolescente en su proceso de aprendizaje porque pues no se quedó o no tuvo el resultado que esperaba, ¿no? Y justamente ahí empiezan varios problemas, cuestiones donde se empiezan a deprimir, estresar, a tener Exacto. cuestiones de ansiedad por el miedo tal vez al rechazo, a fracasar. Y entonces ahí viene esa autoexigencia constante que a final de cuentas pues también muchas veces si también el entorno, por ejemplo en casa, voy a platicar ciertas anécdotas, ¿no? Y hace rato estaba Sí, comentando, chismecito. chismecito. Y por ejemplo, en casa, ¿no? Yo recuerdo que yo la verdad, yo obtuve muy bajo puntaje y no y me quedé en un Cebetis en ese momento. Ahorita creo que tiene otro nombre, ¿no? Sí. Y bueno, yo tuve un bajo puntaje, pero me quedé en una buena escuela, hasta eso tuve suerte. Para mí fue una buena escuela, ¿no? Pero pues Sí, claro. pero ya cuando lo conocí, ¿no? Pero yo cuando entré, fue como de, no, es que eres una burra, ¿cómo no te pudiste haber quedado en Poli UNAM si estuviste estudiando? Te metimos un curso porque de todos mis hermanos, que por cierto tengo 6 hermanos, 5 hermanos, fui a la única que metieron al curso. Porque después de mi experiencia, a mis hermanos no los quisieron meter a cursos, ¿no? Entonces, Sí. porque pues sentían que no valía, ¿no? Que no era, pues yo no me había quedado, pues ya para que los demás lo intentan, ¿no? Entonces también viene ese otro punto importante en donde pues no porque tú como hermano mayor tal vez no hayas podido quedarte, no quiere decir que tus hermanos menores no pudieran Exacto. hacerlo, ¿no? Y ya de ahí, por ejemplo, mis demás hermanas, igual la otra se quedó en el mismo CETIS que yo y la otra se quedó en CONALEP. Y cuando la que se quedó en Conalep, que burralep, que como ahí, que iba a terminar embarazada y todos estos chistecitos de que, Sí, del Cona. sí, Sí, del lo Cona, entiendo. ¿no? Y que bueno, pues se tiene mucho estigma hasta hacia estas escuelas y que al final de cuentas, bueno, yo que estudié en un CETIS o mi hermana que estudió en Conalep, vi que de alguna manera pues sí también tenía bastantes herramientas buenas y la verdad sí enseñan muy bien. Aquí creo que también no tiene que ver mucho con la escuela, tiene que ver con los alumnos y la forma también desde la educación en casa para que el mismo pues adolescente pueda llevar un buen desarrollo académico, ¿no? Y es que aquí mencionas dos cosas súper importantes, ¿no? La primera, que a veces no nos basamos en las habilidades del adolescente. O sea, simplemente es como, vemos que la UNAM y el Poli son las escuelas más grandes y más prestigiosas de México. Entonces, ¿sabes qué? Sí o sí tienes que entrar a pesar de que a lo mejor tú no estás enfocado en ingeniería, que es, por ejemplo, más fácil el Poli, o no estás enfocado en ciencias sociales, ¿no? O esta parte como la UAM y la UNAM, ¿no? Entonces, a veces nos enfocamos tanto en esas escuelas sin darnos cuenta de que no estamos viendo más allá de lo que es el alumno o de lo que es ese ser humano, ¿no? Que son sus habilidades o en lo que debería o podría desarrollarse, ¿no? Exactamente. Entonces, y otro punto también importante, ¿no? Que es esto, por ejemplo, de los estigmas que se tienen de otras escuelas, ¿no? Por ejemplo, eso del CONALEP siempre pasa, ¿no? Que dicen, es que ahí salen embarazadas y puro delincuente y está horrible esa escuela, no puedes quedarte ahí, si no eres, vas a ser un mal ser humano. Sí. O sea, como que una escuela ya te categoriza. Sí, ya, que ya eres Ajá. así. Exacto, y pues la verdad es que no, bueno, yo tengo un amigo que estudió en el CONALEP y pues él entró como en el área de enfermería, me parece, o algo así, y luego subía sus historias así haciendo sus prácticas y todo eso y se veía súper padre, ¿no? O sea, sí te dan las herramientas necesarias para que puedas desarrollarte, ¿no? Claro, aquí como lo comentas, no es tanto la escuela, sino el alumno también, ¿no? Es como la famosísima frase célebre que dicen, ¿no? La escuela no hace el alumno, sino el alumno la escuela. Ujú. Ujú. Sí, exactamente. Y que pues a final de cuentas
Sí, claro, hay ciertos estigmas, ciertas creencias al respecto de diferentes escuelas por muchas cosas Ujú. que hay, ¿no? Que bueno, también hasta UNAM y Poli lo tiene, los Exacto. porros, todo eso que hay, pues de hecho la mayoría vienen de esas escuelas, de hecho, pero pues al final de cuentas, pues viene esa parte en donde pues no porque haya también esas cuestiones de conductas de otros alumnos que no sean tan pues favorables, buenas, no quiere decir que todos sean así, ¿no? Y que Exacto. justo como digo, ¿no? Muchas veces tiene que ver más desde la educación, desde los valores, desde cómo trabajas con, o qué tanto cuidas o qué tanto observas a tu adolescente, más que realmente sea así o que la escuela le enseñe eso, ¿no? Claro, sí hay puede ser parte del contexto, porque claro, los adolescentes en esta etapa estamos con la parte del sentido de pertenencia, ¿no? Y si hay riesgos dentro, ¿no? Sí, Claro. claro. Pero también viene esa parte del papel que involucran los papás en la misma supervisión y observación que se tiene con los hijos. Sí, exacto. Y por ejemplo, eso de los porros, ¿no? Uh-huh. Aquí también entra una parte muy importante que es el papel de los papás, ¿no? O Uh-huh. sea, la verdad aquí no es nada más como que los alumnos o el niño, ¿no? Sino también los papás. Hay muchas veces que como dices, o sea, sí, o sea, este tipo de gente siempre va a haber en todos lados, o sea, no importa en qué escuela estés, ¿no? Siempre van a haber estos grupitos y como dices, a veces sentimos esa, sobre todo siendo adolescentes, sentimos esa necesidad de pertenecer a un grupo. Claro. Entonces, claro, o sea, vas a buscar la oportunidad de unirte al grupo. Entonces, aquí también tiene que ver mucho desde cómo se trabaja en casa, qué educación le estás dando a tus hijos y sobre qué manera vas a tratar de sobrellevar ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos papás se quedan con la idea de que es que, ¿para qué mando a la escuela a mi hijo si no me lo van a traer educado, si no le están enseñando valores? Mira, ya se volvió drogadicto y está haciendo lo que quiere, no asista a clases y es que, o sea, relájate, no es culpa de la escuela. Esto no es solamente por parte de la escuela, sino es responsabilidad también tanto tuya como del niño, como de muchas partes, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que cuidar bastante, y, bueno, muchísimo esta parte y sobre todo no dejarnos llevar que porque quizás una persona dijo que esta escuela tiene más personas de este tipo, quiere decir que tu hijo tenga que ser o actuar de esa manera. Exactamente. Y la verdad, por ejemplo, bueno, desde experiencia de que estudié en estas escuelas y he visto a mis hermanas también desarrollándose en estas escuelas, pues bueno, por ejemplo, algo que yo veo a mis papás que son muy observadores con nosotros, como constantemente están ahí como detrás de nosotros, como de no súper exigentes, pero tampoco súper flexibles, de, ay, es lo que Sí. quieras, ¿no? Sino como de, confío en ti, haz las cosas, pero tienes que cumplir y voy a observarte y pues todos tenemos ciertas características de que somos como muy comprometidas con lo que hacemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual en Conalep, ¿no? Pues yo vi que ella aprendió muchísimo, la veía siempre bien enfocada y haciendo las cosas, yo, no que te ibas a salir, no es cierto. No, no es cierto, pero sí, o sea, justamente ahí viene la diferencia, ¿no? Y que bueno, me gustaría ahora que me nos platicaras un poquito de tu experiencia, de esa etapa en donde hiciste tu examen y no te quedaste en la escuela que querías. Sin llorar, Mari Y Carmen. yo, Ah, digo, sin sin Yolanda, Yolanda, Mari Marca. Carmen. Y yo después de decir sin Yolanda, marcarme bien chola. Traigo a la clica bien prendida en la Toyota, todos andamos Nosotras, los pelones y siempre fumando mota ahora, pues ándale. ponnos un traje cholo. Así. No te metas de idiota ahora, pues ándale, llámale. Bueno, y yo ya traigo la finta, pero bueno. Bueno, el chiste es que cuando yo estaba en la secundaria, pues obviamente me quise apurar ya en el último año porque pues me estaban metiendo mucha presión y yo dije, sí, me quiero quedar porque si no, entonces, ¿qué va a ser de mi vida? Voy a ser una don nadie, ya no sé qué voy a hacer, voy a vender chicles, entonces como que se me venían muchos ese tipo de pensamientos, ¿no? Realizo mi examen y saqué creo que 76 aciertos en el examen para ingreso a la prepa. Pero como yo nada más metí bocas, CCHs y prepas, no me quedé ninguna, entonces me quedé con derecho a otra opción. Entonces no entré a ninguna, ni a Cebetis, ni a nada de estas. Entonces, mis papás me dijeron, no, pues te vamos a meter a privada y me metieron en una escuela de monjas, según para que recapacitar acerca de mi comportamiento y por qué no me quedé en una escuela buena, ¿no?
Entonces, pues, desde un punto de vista muy religioso, pero pues lo intentaban hacer ver de esa manera. Y yo dije, no, soy una fracasada, y veía las historias de todos mis amigos así que se habían quedado y, así me quedé, miren, ¿Tú ¿no? no lloraste? Y yo, Porque yo sí lloré, obviamente lloré. Yo literal no le quise ni siquiera decir a mis papás. Y fui así como que me escondí, me acuerdo que me escondí yo. Ay. Telma, yo chille, mamá, ya deja de chillar, pues ya vemos qué hacemos. Y yo, Y más lloraba. sí, yo lloraba. Igual se fue, yo, Sí fui. O sea, no me escondí, pero porque mis papás estaban desde la mañana, porque ves que salían bien temprano los resultados y me decían, ya velos. Y ahí estaban, y yo, bueno. Y yo los abrí y pues salía sin opción, ¿no? Así, ¿no? Y mis papás se enojaron bien feo, y yo, no me quedé. Y ellos, ya, pues ya veremos si lo vuelves a hacer el siguiente año, te vamos a meter a una prepa privada y todo eso, ¿no? Y ya entonces ese día me acuerdo que todo el día no me metí después de un rato a Facebook ni a Instagram, porque todos estaban subiendo sus historias de que se habían quedado y yo, malditos. Sí. Entonces, pues me quedé así sin ver redes sociales como 2 días a lo mucho. Y y entré a mi prepa y todo eso, y la verdad creo que sí estuvo bien. Siento que pude haber estado mejor yo como alumno, pude haber hecho mucho más, pero estuvo dentro de lo que cabe tranqui, nada más que obviamente pues volví a aplicar el examen durante un año, o sea, 2 semestres, estuve así en esa escuela y quise volver a aplicar mi examen, lo apliqué y aún así no me quedé. Y eso que me metieron igual a un buen de cursos para ingreso, creo que estaba en dos cursos al mismo tiempo, entonces era la escuela, curso y me iba a mi casa a dormir, ¿no? Y es que también ahí viene esa otra parte importante, ¿no? En donde vamos a decir que esto también muchas veces ya ni tiene que ver con tus capacidades, sino sobre todo también que hay muchas cuestiones de al azar y de suerte también dentro de eso mismo. Porque, por ejemplo, yo conozco una chica que sí, justo cuando yo estaba haciendo el examen, pero eso ya fue para la universidad, me acuerdo, que ella hizo para Poli. Y ella se me había quedado sin opción. Pero creo que se empezaron a dar de baja, o sea, no se inscribieron y entonces le marcaron como para que ella pudiera entrar ahora al Poli. ¿En serio? Pero porque tenía buena cantidad de aciertos, o sea, era como de las opciones que quedaban, ¿no? Entonces, no todos tienen esa suerte. Sí. Muchas veces sí llega a pasar y también no es que tú no puedas, porque hay personas incluso que le ha faltado 1 o 2 aciertos para quedarse. Entonces, creo que esa viene esa parte también importante en donde, pues, como adultos, como papás, pues también no tengamos esa sobreexigencia, pues yo entiendo que muchas veces también la cuestión económica, pues sí, genera ese malestar, ¿no? Pero pues bueno, por ejemplo, en la prepa, pues bueno, cualquiera está bien, o sea, cualquier escuela es muy buena mientras... No, pues, incluso la universidad también. Y en la universidad, pues bueno, también ahí depende, me refiero en el caso de que lo económico, porque ya en la universidad ya no hay tantas escuelas públicas, y hay más privadas. Que lo bueno es que he visto que pues han estado implementando como nuevas escuelas y todo eso como más públicas, y es como para hacer ejercicios en línea y los envías y con eso puedes ingresar, ¿no? Incluso hay una que es la de Rosario Castellanos. ¿No es la de Claudia Sheinbaum, la que abrió ahí en Ecatepec, algo así? No, esa fue, ya tiene rato de esa. Pero esa es otra que también es muy buena. Sí, y así hay varias opciones que lo bueno es que, también hay varias opciones que han estado abriendo y mucha gente también tiene estos estigmas de estas escuelas. Es que porque las abrió el PG, ¿no? Ay, no, esa escuela no, porque es del PG. Entonces se ponen payasitos, pero es como de, pues, o sea, ¿cómo sabes si no has entrado o si no la has visto cómo funciona esa escuela, ¿no? Después date ese chance, o sea, si pues, tienes la oportunidad, a lo mejor no te quedaste en el Poli, en la UNAM o en la UAM, va, ok, o sea, sí se siente feo, ¿no? Sí. Pero al final sí pueden haber opciones, es cuestión de que busques la que más se adapte a ti, lo que tú quieres estudiar sobre todo, porque también es otro punto muy importante, ¿no? Dentro de la universidad, ¿qué es lo que te vas a estudiar? Que a mí la verdad se me hace un poquito excesivo que pongamos a adolescentes de 18 años a escoger una carrera. Ajá. Pero... sí, también. Estoy de acuerdo con eso también. Pero bueno, así funcionan las cosas. El sistema, sí. El sistema, entonces, ni modo, ¿no? El chiste es buscar algo que se adapte a ti y sobre todo también con tu economía, ¿no? A lo mejor no me puedo pagar una privada, pero sí puedo ver a lo mejor alguna opción
pública que quizás no es tan conocida, no es así como la UNAM, pero funciona. Sí, que te Y puede dar herramientas claro. valiosas, ¿no? Ajá. Y sí, por ejemplo, igual tengo varios compañeros que ya igual, pues han egresado de esas escuelas, por ejemplo, las que abrió el PG, esa, la de Claudia, que son muy Sí. buenas y aunque, sí, claro, tiene algunos déficits de algunas instalaciones, pero Ujú. pues también hasta en UNAM también tienen déficit de cosas, ¿no? Entonces, que claro, que es de las Exacto. mejores escuelas, pero pues sí también, pues creo que muchas veces no se basa en obtener las oportunidades por el hecho de que mmm, estés en la escuela, ¿no? Porque he conocido profesionales que han estado en las mejores escuelas y como que digas el mejor profesionales, pues no tanto, ¿no? Entonces, creo que tiene más que ver con lo que tú vayas haciendo dentro de tus propias habilidades para ir Ujú. sobresaliendo, ¿no? Sí. Muchas veces, pues bueno, tal vez nosotras fuimos a escuela privada, claro, en universidad, ¿no? Pero pues también el hecho no es quedarnos con eso que nos da la escuela, porque Ujú. también, por ejemplo, en las escuelas privadas son buenas, bueno, en la que íbamos, o en la que iba, considero que Ujú. era bastante buena. Sin embargo, algo que me limitaba era, por ejemplo, conocer personas, porque siento que está muy limitada en un Ujú. ambiente, pues, laboral, ¿no? Sí, Pero, pues, también si tú te quedas con eso que te dieron, pues no vas a avanzar, claro. realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que sobre todo hay que dejar de glorificar esas escuelas, porque al final es como lo que dices, ¿no? También están los porros, por ejemplo, en la UNAM que pasan muchísimos paros y eso obviamente retrasa tus estudios muchísimo. O Sí, sea, demasiado. entonces, opciones hay bastantes y como dices, sí, nosotras fuimos en escuelas privadas, ¿no? Pero a pesar de que a lo mejor, bueno, en mi caso, mi universidad no era así que diga súper buena, pero tenía otras áreas, ¿no? O sea, tenía más oportunidades en otras cosas que Ujú. quizás a mí me abrían esas puertas, ¿no? Igual, ahorita que estoy en la maestría en Justo Sierra y toda esta parte, pues claro, eh, pues es una buena escuela, pero como dices, al final no es lo que te da la escuela para hacerte un buen profesionista, ¿no? Sino lo que te hace ser un profesionista realmente es tu preparación personal y sobre todo qué es lo que tú quieres y si sigues preparándote fuera de. Ujú, exactamente. Ahora sí que siguiendo moviéndote, conociendo, haciendo, porque pues bueno, también viene esta parte de la expectativa de que creemos, la mayoría, y yo también lo creí, y ahora veo que no, pues que el terminar una carrera universitaria te va a dar el éxito total. No es cierto. Y la realidad no, y es que es justamente es desde ahí donde se genera esa exigencia de quedarte en la mejor escuela, ¿no? En donde pues las familias creen que si tú tienes tu carrera vas a poder avanzar en la vida y es que realmente no, y bueno, yo no lleva mucho que egresé tampoco, pues te las ves muy difícil, o sea, realmente es muy complicado el poder conseguir un trabajo. Digo, bueno, ya tengo el papelito, pero pues ahora ¿qué hago? Exacto. ¿No? Y entonces ahí viene esa parte en donde ahora viene la siguiente crisis de los 20, Sí. ¿qué voy a hacer O con sea, mi esto no vida? para, ¿eh? No, sigue la siguiente, Sí. exactamente la crisis de los 20. ¿Qué voy a hacer con mi Justo. vida? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, ya terminé, ya me preparé, estuve ahí años, porque pues bueno, yo llevo 7 años estudiando, casi 8, Ujú. de estudio y ahora, pero ¿de qué? O sea, ¿qué voy a ¿De hacer? qué me sirve, no? Sí. Sí, porque incluso, bueno, yo he visto que chicos que egresan del TEC de Monterrey, ¿no? Que dicen, ah, bueno, gente con dinero, ¿no? No vamos a hablar de los becados, ese es otro caso, ¿no? Sí. Pero por lo general, los que dicen, es que, bueno, o sea, yo tengo bastante dinero, obviamente, pues si consigo un trabajo como salí del TEC, voy a conseguir un trabajo en el que voy a ganar mínimo 50,000 pesos, ¿no? Yo, Y yo, los TikToks que salen así de, ¿cuánto quieres ganar cuando terminas tu carrera? ajá, exacto, y yo, ¿cómo te explico que la verdad eso no te va a avalar nada? O sea, incluso saliendo de la UNAM del Poli, ok, buena escuela ya, ¿no? Hasta ahí Ajá. según se queda, pero cuando empiezas a buscar opciones de trabajo o ver qué vas a hacer con tu carrera, es cuando va a venir también otra cosa complicada, como dices, ¿no? Porque no se van a fijar de qué escuela vienes, la neta, y no te van a pagar más dependiendo de qué escuela vengas, simplemente van a pagarte más sabiendo que tienes a lo mejor experiencia en tal cosa, que a lo mejor estás preparado para hablar a lo mejor en público,
que cuánto sabes, ¿no? Tu conocimiento más allá de lo que si saliste de una buena escuela o no. Exactamente, entonces sí, es muy importante esa parte también de tus habilidades. Incluso pues a veces, no sé, pues en entrevistas sí, claro que te da cierta validación la escuela, posiblemente, pero pues no lo es todo. O sea, también puedes estar contra unos del UNAM o de Poli y aún así no te van nada te va a, ¿cómo se dice? A verificar que vas a quedarte en ese trabajo, ¿no? Asegurarte que vas a estar en ese trabajo, ¿no? Y ya la vida laboral ya también es complicada, justamente dentro de eso mismo de y eso si consigues trabajo de lo que de lo que estudiaste, Exacto. ¿no? Si no, pues ahí nos vemos en el McDonald's. Y yo, en efecto. O haciendo TikToks. O haciendo podcast. Exacto. Yo, así es. Entonces, bueno, creo que sí estuvo muy interesante, no todo lo que hemos abarcado, pero ok, entonces aquí podemos ver bastantes situaciones, ¿no? Que son, por ejemplo, de estas distorsiones cognitivas que solemos tener acerca de cuando tenemos estas expectativas muy altas, ¿no? Y decimos, es que no voy a hacer nada, ¿y qué voy a hacer ahora con mi vida? Si no, entonces soy un fracaso. Ajá. Mis papás no van a estar orgullosos de mí. Le he fallado a toda mi familia. Como Mulan, ¿no? Deshonra a tu familia, deshonra a tu vaca. Así. Eres deshonra. Exacto, deshonra. Entonces, pues justamente es eso. Hay que dejar de limitarnos a nosotros mismos con este tipo de pensamientos y de opiniones, incluso de familiares o personas cercanas, ¿no? Y centrarnos más en lo que, y centrarnos más en lo que nosotros queremos y qué habilidades tenemos y de qué manera lo vamos a fortalecer, ¿no? O llevar a cabo. Recuerden que siempre hay opciones, no solamente hay que encasillarnos en una, porque eso es lo que nos ciega de ver más puntos de vista y más perspectivas y muchas más cosas, ¿no? Sí, exactamente. Sí, porque pues es que todo esto que estás pensando, pues te lleva a esto que le llaman, ay, sus tecnicismos raros, síndrome del impostor, por ejemplo, ¿no? De que para entrar en onda con la chaviza. Sí, intento entrar en onda. Estos pues pensamientos constantes de que pues uno no puede, se siente incapaz, ¿no? O, por ejemplo, pues, estos sí existen, ¿no? El burnout académico, la sobreexigencia a uno mismo para lograr todo eso, ¿no? Entonces, pues también, y luego esa parte en donde te hacen entrar a escuelas donde ni siquiera te gusta lo que estás estudiando, ¿no? Sí. Eso es peor. Sí. Ya tal vez en otro momento hablemos de eso, pues, sobre la parte de si estamos listos o no para entrar a esa edad. Ajá, lo de los 18, ¿no? Que estamos hablando. Como que no, bueno, ya lo hablaremos en otra ocasión, porque es otro tema muy extenso. Exactamente, pero sí, también esa parte de si estamos o no preparados para ya llevar a cabo una carrera, en cuestión de incluso desde tu propio desarrollo neurológico, ¿no? Exacto. Como seres humanos, ¿no? Exacto. Pero sí, es importante que trabajemos con técnicas, o por ejemplo, que aprendamos a manejar un poco nuestras emociones, que también nos veamos también lo que hemos logrado, si mamá o papá nos están ahí exigiendo, diciendo, es que no sabes hacer las cosas, que claro, es algo que te hace sentir mal, pero bueno, también, pues no, ¿cómo decir? Tu valor no es, tu valor no va de acuerdo a lo que los demás piensen o a lo que hayas logrado, ¿no? Sí, exacto. Prácticamente redefinir qué es ese éxito personal para ti, ¿no? Y sobre todo personal, o sea, ¿cuál es tu valor? ¿Tu valor es lo que los demás te están diciendo o tú vas a darle ese significado propio? Y eso es lo importante. Sí, claro, y también esa parte de comunicarte con tu familia, ¿no? También ponerles límites, ¿ok? Sí, es que es tu sueño, es que muchas veces también los papás nos dan sus sueños y quieren que nosotros los logremos por ellos porque ellos no pudieron. En efecto. Entonces también comunicar esas expectativas que tú tienes del estudio, ¿no? De realmente decir, bueno, es que estas son mis metas. Si tú quieres que sea abogado, no, es que yo quiero ser, en mi caso, psicóloga, ¿no? Que por cierto también ahí hay otra estigma. parte, ¿no? En donde pues yo me acuerdo, te vas a morir de hambre, me dijeron, y pues tenían razón, pero no es cierto. Y yo. Ay, ay, es que tenían razón, no es cierto, no es cierto. No te mueres de hambre. A veces, sí. En ocasiones pasas un poco de hambre, pero no, sí, lo normal. Proceden a llorar así como... No es cierto.
Pero bueno, ya. Pues esa parte, ¿no? De expresar tus expectativas, ¿no? ¿Qué es lo que quieres tú realmente? Y ponerles límites como de, Ajá, eso ¿es es tu lo que sueño o iba. no mi sueño? Sí, exacto, es lo que iba a decir precisamente. Aprender, echar un vistazo a ti mismo, saber qué es lo que quieres y justamente aprender a decir que no en ocasiones y a poner límites. Sabemos que a veces es muy difícil, sobre todo porque son los papás, ¿no? Sí. Y claro, o sea, es muy complicado decirle a los papás, ay, no, tú no me entiendes, yo quiero estudiar esto, ¿no? Y te vas a sentir forzado de alguna manera a que estudies lo que ellos querían estudiar en su momento y no pudieron, ¿no? Entonces, ten muy en claro qué es lo que tú quieres y establece límites de forma asertiva, de forma saludable. ¿Por qué? Porque al final es algo con lo que vas a vivir toda tu vida. O sea, al final, sí, una carrera a lo mejor puedes estar estudiando una carrera y después si quieres te cambias a otra y etcétera, etcétera, ¿no? Lo que tú quieras o a lo mejor sales de ahí y ni siquiera terminas trabajando de eso, sino de algo que a lo mejor te gusta más, ¿no? Pero al final tú estás poniendo tu decisión sobre qué es lo que quieres hacer, no otras personas, ¿no? Y si, por ejemplo, yo me dejara influenciar por mis papás, ¿no? Por ejemplo, también a mí también me decían, es que como psicología no sirve de nada, te vas a morir de hambre, no, mejor medicina y entonces fue como de, ok, sí, pero yo quiero psicología, ¿no? Y pues yo me aferré a esa idea, ¿no? Y pues la verdad, o sea, imagínate una persona que no puede establecer límites desde una temprana edad y que toda su vida ha estado sin establecer límites, claro, va a llegar el momento en el que vas a estudiar esa carrera forzosamente y después incluso te vas a dedicar a eso, ¿no? Y te dedicas a eso y no eres feliz, o sea, porque la verdad estás haciendo algo que no te gusta hacer. Sí, y bueno, y también aquí terminan. Aquí. Aquí justo en ese sillón. Ajá. Ahí Aquí en terminan. donde yo estoy, Ahí aquí. terminan muchos. No, ¿a qué voy con eso? A que sí, han llegado personas también con esas cuestiones en donde ya están estudiando una carrera y es como, es que la odio, ya no puedo y quieren, y bueno, déjala. O sea, yo sé que va a llevar, pero déjala. Es que ya llevo, casi estoy terminando la carrera, ya me faltan 3 años. Mejor cuando la termine. Ok, es respetable, ¿no? O sea, no es que yo les diga, ay, déjala, ¿no? No, pues, No, pero pues es respetable esa parte, pero pues también viene esa parte en que si desde un inicio no ponemos esos límites, ya nos vamos a ver al final de ese proceso en donde vamos a tener que hacer cosas o seguir con esa misma, pues, ¿cómo decir? Pues esa, seguir, tomar las consecuencias de esa decisión que tomamos por que los demás lo querían, ¿no? Y esa consecuencia o esos costos también hay que analizarlo, ok, sí, tus papás quieren que estudies esto, pero ¿a qué costo? exacto. ¿A qué costo que tú te metas y lo hagas, lo que ellos están diciendo, ¿no? A tu salud mental, a que no te gusta la carrera que estás estudiando, en la que te andes peleando con todo mundo, en la que te deprimas porque no estás haciendo lo que tú quieres. Exacto, exacto. Esos son los costos que conlleva el hecho de no saber poner límites. Exacto. Entonces, pues conclusión de este tema, porque la verdad es un tema muy, muy interesante y la verdad, o sea, ya nos vieron como que sí nos gustó hablar, mucho hablar acerca de esto, pero es que sí, es muy importante y, o sea, y culturalmente hablando en México pasa muy seguido, ¿no? O sea, en otros países, claro, también hay circunstancias, pero nosotras que estamos aquí en México y podemos darles esta información desde este punto de vista, se ve en muchos lados, ¿no? En muchas casas. Entonces, ponen claro quién eres, qué es lo que quieres, hay que empezar a poner límites en dado caso y justamente date ese chance, ¿no? Escúchate sobre todo, porque a veces no nos escuchamos, es como nos encerramos en lo que dicen los demás, es como, es que ellos dicen que si no entro a la UNAM a estudiar medicina no soy nadie y me lo creo, entonces yo empiezo a pensar de esa manera y no, hay más perspectivas y puedes crear incluso la tuya propia, entonces escúchate un poquito más, escucha tu cuerpo, tu mente, todo. Entonces, de esa manera vas a ver a lo mejor otras opciones o vas a poder abrir ese panorama para abrirte a nuevas oportunidades. Exactamente, y pues sí, pues intenta ser pues flexible contigo mismo, si no te quedaste, no quiere decir que sea el fin del mundo, realmente no se acaba el mundo y te lo dicen dos que no se quedaron en donde querían, donde quienes no sacaron los aciertos que querían, que no se acaba el mundo, hay muchas habilidades, hay muchas cosas que puedes hacer para lograr eso que tú quieres. Exacto. Recordemos que muchas veces las etiquetas más que ayudarnos nos dañan, entonces no eres eso
no eres una calificación, no eres una escuela, no eres, no sé, lo que estás viviendo, eres más que eso, ¿no? Entonces justamente viene esa parte en donde, pues, generando ese autoconocimiento, esa validación, todo eso, pues puedas encontrar ese camino y acercarte cada vez a eso que es importante para ti, ¿no? Y a pesar de que dentro de este mismo camino a veces van a haber cosas no tan agradables, porque pues, nos mintieron cuando idealizaron esa parte de que la felicidad lo es todo, ¿no? Es realmente es súper extraño que alguien llegue a ser completamente feliz. Entonces, pues dentro del camino siempre va a haber baches, ¿no? Y el hecho de que hayan esos baches no quiere decir que eso tenga que detenerte. Exacto. Y pues nada, entonces esperamos que les haya servido de algo a las personas que a lo mejor estén pasando por este tipo de situación, ¿no? Y que pues llegue a esos oídos, que podamos darnos ese chance. Y pues nada, nos estamos viendo en el siguiente video. Esperamos que les haya gustado mucho. Cualquier cosa pueden contactarnos. Nos vemos. Bye. Bye.